autores. Vale aclarar, entiendo que la denominada adenda que contiene un estado de Suscali se hace referencia al artículo 86, que está en la sección cuarta de la ley orgánica de la Comisión Legislativa, y se utiliza el artículo 80 para esbozar la facultad que tiene el legislador de realizar alcances. No sé si me aclara ese tema para conocimiento de los señores legisladores. Señor presidente, rápidamente, conforme fue informado en su momento con el documento de referencia del mismo, se desprende lo siguiente. En la foja 1 del oficio 12, por la fiscal se cita el artículo 132 de la Constitución de la República, cuando me corresponde citar el artículo 129, así como se cita el artículo 78, cuando me precisa citar el artículo 86, por lo que se permite presentar el correspondiente alcance. Señor presidente, según la estructura del texto del alcance, el pedido está fundamentado en el artículo 80 de la ley orgánica de la Comisión Legislativa, que conforme ya fue dado lectura, establece la facultad de las y los ámbitos proponentes de presentar el caso a la solicitud. Eso es lo que se desprende, señor presidente, del texto del alcance. Queda claro que en la adenda lo que se pide es la aplicación del artículo 86 de la ley orgánica de la Comisión Legislativa y del 129 dentro del texto que figura el señor secretario. La salista, Esteban Torres, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Respecto de este escrito con la corrección debida del lapsus calami, mi preocupación principal, y creo que la de muchos juristas, señores asambleístas, señor presidente y señor secretario, era si fue firmado por los 4 proponentes o solo por una proponente. Y quisiera pedir, secretario, por intermedio suyo, por supuesto, presidente, que si puede poner ese documento con las firmas y que por favor nos diga quién ha firmado esa solicitud, si se puede decir, o ampliación, o más bien dicho, aclaración en el tema de lapsus calami, por favor, para que sea público. Señor presidente, con su autorización, al ser un documento firmado electrónicamente, la Secretaría General procederá a la verificación de las firmas a fin de poder informar los firmantes de dicho documento. Señor presidente, señores y señores asambleístas, este es el documento aparejado al memorando 36, que es el oficio 13, está suscrito por 4 asambleístas. El mismo puede ser verificado, es un documento firmado electrónicamente a través del correspondiente aplicativo de la firma EC, en la sección verificar el documento. En tal virtud, procederemos a la verificación del documento emitido por nuestro proponente. Señor presidente, señores y señores asambleístas, según lo que se desprende del aplicativo correspondiente de la firma EC, es decir, de la firma electrónica que utilizan los servidores públicos del Estado ecuatoriano, consta que el documento oficio 13 es otro a las siguientes personas: Rodrigo Mendoza Fajardo Campo Verde, Mireya Caterina Niño Rey, Pedro Aníbal Zapata Romipamba y Rebeca Villarra de los Ramírez. Según el aplicativo, las 4 firmas son válidas, señor presidente, y corresponden al 16 de marzo de 2023, y todo lo que puede informar esta secretaría en relación al alcance remitido. Gracias, señor presidente y señor secretario. Demostrada entonces la validez de este documento con la firma de los 4 proponentes y la verificación hecha en el sistema de firma EC, si uno lo revisa, es evidente que en el primer párrafo estamos hablando precisamente de lapsus calami en 2 menciones, artículos en el petitorio de juicio político, que evidentemente se entienden en la jurisprudencia nacional e internacional como un lapsus calami, porque estamos hablando de un error en una sola parte, digamos, del texto, pero está claro para todos que la fundamentación del petitorio está basado precisamente en el artículo 129, numeral 2. Este documento, además, no altera la pretensión como tal del petitorio de juicio. Le pido, por favor, señor secretario, que se sirva a leer la parte de la pretensión en el petitorio de juicio, que está, si no estoy equivocado, en la página 51 de la solicitud de juicio. Gracias.
Señor presidente, con su autorización procedemos a la exposición en la pantalla de la solicitud de enjuiciamiento político en materia del presente punto. En el punto 9 de la solicitud se desprende del trámite y la petición. Manifiesta el siguiente: el trámite que se le dará a la presente acusación constitucional será la prevista en la Constitución y la vigente ley orgánica de la función legislativa y la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional en lo referente a la institución de juicio político. Todo lo expuesto nos conlleva a concluir que el ciudadano Guillermo Alberto Santiago Lazo Mendoza, presidente de la República, adecuó su conducta a las infracciones constitucionales previstas en el artículo 129, numeral segundo de la Constitución de la República. Con este antecedente solicitamos el siguiente: 9.1, que se traslade el pedido al CAL para que califique conforme al procedimiento establecido en la ley orgánica de la función legislativa. 9.2, que una vez calificado y verificado los requisitos se traslade el expediente a la Corte Constitucional para que emita dictamen previo de admisibilidad, habilitando la continuación del juicio político ante el órgano competente, que es la Asamblea Nacional. 9.3, que una vez verificadas las pruebas de cambio de descargo con el informe respectivo de la Comisión de Fiscalización contra el Político pase al Pleno de la Asamblea Nacional para la interpelación correspondiente. Este, señor presidente, es el acápite número 9 de la solicitud de juicio político, del trámite y la petición. Gracias, señor presidente, señor secretario. En tal virtud está claro que este documento del 16 de marzo de 2023 no modificó en absoluto la pretensión. La pretensión sigue siendo clara en el petitorio de juicio político. Lo único que ha sido es una mención al lapsus calami que se dio en el petitorio inicial, que además pudo haber estado fundamentado, como lo hacen los proponentes, simplemente como una mención a la ley orgánica de la función legislativa. En tal virtud, señor presidente, señor asambleísta, señor secretario, no veo ningún problema para que sea calificada esta petición de juicio. Quizás, si me permito sugerir a la mesa, y a usted, señor presidente, que podríamos en la resolución precisar que este petitorio y la calificación que hace va precisamente por el artículo 129, numeral 2, que es lo que está en la pretensión, que no ha sido modificado y que en tal virtud es suficiente, completo y constitucional. Gracias, señor presidente. ¿Qué considera el Instituto planteado por la Asamblea Torres dentro del proyecto de resolución societaria? Señor presidente, rápidamente, para confirmar la observación de la asambleísta Torres, en el último considerando, en el último apartado considerativo de la resolución previo al apartado resolutivo, se establece que dentro de la verificación de los requisitos que hace este Consejo, en el punto 9.2, que se encuentra debidamente fundamentada en el artículo 129, numeral 2 de la Constitución de la República, y contiene la formulación por escrito de los cargos atribuidos del presidente de la República en relación a los delitos de confusión, artículo 281 del COIP, y peculado, artículo 278 COIP. Señor presidente, de esta manera se establece la observación de la asambleísta Torres en relación a la individualización de la causal y de los delitos y de los cargos atribuidos, conforme se desprende de la Constitución y de la Constitución. Está en consideración el punto, señor de asambleísta, de alguna otra intervención. ¿Qué es lo que se resuelve? Por favor, vuelva la apertura a la parte resolutiva, señor secretario. Claro, señor presidente, en el artículo primero sobre reconocer el memorando número año SGT 2023-107 de fecha 18 de marzo de 2023, suscrito por el Coordinador General de la Técnica Legislativa ante el Cuerpo de Intervención Público vinculante y cumplimiento de requisitos respecto del oficio 012, ingresado a través de la Ventanilla Gestión Documental número 4243, 4263 y su alcance contenido en el memorando 036 de 16 de marzo de 2023, ingresado a través de este documental, que contiene la solicitud de juicio político contra el señor Guillermo Alberto Santiago Lazo Mendoza, presidente constitucional de la República del Ecuador, presentada por los asambleístas Rebeca Guerra, Velo Ramírez, Pedro Rivas, Zapata, Rumi Pamba, Mireia Caterina Niño Regui y Rodrigo Verdo Fajardo Campo Verde. En el artículo 2 se establece admitir a trámite la solicitud de juicio político en contra del señor Guillermo Alberto Santiago Lazo Mendoza, presidente constitucional de la República del Ecuador, conteniendo el oficio número NBRB 2023-11-EXO 16 de marzo de 2023, ingresado a la misma fecha a través de la unidad de gestión documental, número 4043-4263, su alcance para el comandante número NBRB 2023-36 de 16 de marzo de 2023, ingresado por la gestión documental, presentado por los asambleístas Rebeca Guerra, Velo Ramírez, Pedro Rivas, Zapata, Rumi Pamba, Mireia Caterina Niño Regui y Rodrigo Verdo Fajardo Campo Verde, en virtud de que se ha verificado que el requerimiento cumple con lo señalado en el artículo 129 de la Constitución de la República y los artículos 86 y 87 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, es decir, está presentada ante la presidenta de la Asamblea Nacional, está debidamente fundamentada, contiene la formulación por escrito de los cargos atribuidos a la presidente de la República, el anuncio y la totalidad de la prueba que se presentará, acompañándose de la prueba documental que se disponga en ese momento, así como se encuentra
formalizada con las firmas de menos de una tercera parte en ámbito de la Asamblea Nacional, en el formulario correspondiente declarando que las firmas son verídicas y que corresponden a sus titulares. Artículo 3. Disponer en tal sentido a la Secretaría General remite la presente resolución junto con la solicitud de juicio político en contra del señor Guillermo Alberto Santiago Las Mendoza, residente constitucional de la República del Ecuador, contenida en el oficio ANBBRB 2023-02-X2, 16 de marzo de 2023, así como su respectivo alcance y la demás documentación correspondiente a la Corte Constitucional del Ecuador, en cumplimiento de lo determinado en el artículo 129 de la Constitución de la República, para que se proceda en concordancia con lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley Orgánica de Función Legislativa, así como los artículos 144, número 3 y 148 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Ese, señor presidente, es el texto de la resolución. El segundo artículo, repito. Entonces, en la resolución poner. Señor presidente, la singularización de la verificación de requisitos consta en el último apartado considerativo que motiva la resolución. Ahí se detalla la verificación realizada. 1. La solicitud ha sido presentada ante el presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Virgilio Cerriza Espinosa, con oficio número ANBBRB 2023-06-X de 6 de marzo de 2023, número de trámite 4273, y su alcance contenido en el memorando 036 de 6 de marzo de 2023. 2. Se encuentra debidamente fundamentada en el artículo 129, número 2 de la Constitución de la República del Ecuador y contiene la formulación por escrito de los cargos atribuidos al presidente de la República en relación a los delitos de concusión, artículo 281 COIB y vinculado artículo 278 COIB. 3. Existe el anuncio de la totalidad de la prueba que se presentará a competencia de la prueba documental correspondiente conforme se desprende de la capítulo 10 de la solicitud titulado 10 anuncio de prueba particular que se analice y se detalle en el punto 6.3 del anuncio de prueba del informe vinculante de la unidad técnica legislativa. Y 4. Se ha formalizado por las firmas de 59 asambleístas, lo que corresponde a al menos una tercera parte de los miembros de la Asamblea Nacional en el formulario correspondiente declarando que las firmas son verídicas y que corresponden a sus titulares. Es en base a estos hechos, señor presidente, que el CAL procede a resolver el articulado que ha sido dado lectura. Gracias, señor secretario. Parece que se ha debatido lo suficiente. El punto se cierra el debate. El señor secretario, sirva su votación del proyecto de resolución que se ha dado lectura. Señor presidente, con su autorización procedemos a consignar la votación en relación al proyecto de resolución para el único punto del orden del día aprobado. Señor presidente, antes de emitir votación, me gustaría que se tome en consideración el tema primero, en dos aspectos, o que se envíe a completar para que se cumpla con el procedimiento o no se tome en consideración el alcance, pues ya el compañero Esteban Torres ha mencionado que ese alcance no hace la modificación de la solicitud de enjuiciamiento como tal, entonces no haría ninguna diferencia acerca de que sí cumplamos con el procedimiento que se requiere, si esto es posible o no es posible, señor presidente. Estamos en votación, asambleísta, por proceder el título. Si no es posible, señor presidente, que se tome en consideración el análisis que he realizado acerca del procedimiento que se ha llevado a cabo en este proceso, sí me gustaría que conste en actas lo mencionado y el sustento jurídico, como también el documento que he enviado a Secretaría para que se influya y se envíe también con esta información a la Corte. Mi voto es abstención. Señor presidente, con su autorización procedo a consignar la votación emitida por la asambleísta Yolanda Moreira Córdoba. El asambleísta Ronnie Aliaga Santos. A favor. La asambleísta Natalie Arias Arias. Voy a sustentar muy brevemente mi votación. Quería referir el hecho de que no es la calificación propiamente la que se da el día de hoy. Somos únicamente competentes para remitir, esa es la expresión que utiliza la ley, este expediente a la Corte Constitucional, y la admisibilidad viene por parte de la Corte y después pasa nuevamente al Consejo de Administración Legislativa. Sin embargo, yo ya me he referido a mis observaciones con relación al hecho de que el documento, a mi criterio, no ostenta los requisitos completos para poder ser remitido a la Corte Constitucional. Abstención. El asambleísta Luis Esteban Torres Cobo. A favor. El vicepresidente Darwin Pereira Chamba. Señor presidente, colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano. Yo creo que una actitud responsable de este Consejo de Administración Legislativa es darle una respuesta al país. No podemos seguir teniendo en vilo a todos los ecuatorianos respecto a un juicio político que a todas luces en este momento ha cumplido con los requisitos. Eso ya de una u otra manera va a pasar en este momento una nueva escena, una nueva cancha, como se dice comúnmente, que es de la Corte Constitucional. A nosotros nos corresponde darle respuestas al país. Me parece que en este momento los ecuatorianos esperan que nosotros quizás pasemos esta página para empezar a debatir verdaderos problemas que en este momento atañen al pueblo ecuatoriano. La inseguridad, la matanza en las calles, el tema de la salud, los hospitales están cayendo a pedazos.
¿sí? El tema de la educación, no hay cupo para nuestros hijos, para los hermanos, son temas que tenemos que debatir, además de legislar, que ya le hemos dado más de 9 leyes en materia de seguridad de gobierno y no hace nada. También tenemos que fiscalizar respecto a qué es lo que está pasando. ¿Por qué se quieren rifar CNT, por ejemplo? Y eso tendremos que investigarlo. ¿Qué es lo que está pasando con los jueces que dejan salir los delincuentes? Yo creo que esa es la tarea de esta Asamblea Nacional. Y frente a ello, no podemos seguir tratando más este proceso. Por mi patria, por mi país, por aquellos jóvenes que no siendo atendidos en las universidades, por aquellas madres de familia que se mueren con sus hijos en los brazos, en los hospitales, por culpa de un gobierno que hoy se ha demostrado que está con corrupción hasta el cuello. Mi voto es a favor, señor presidente. La vicepresidenta Marcela Avelino. Por la verdad y la justicia a favor. Señor presidente Virgilio Sánchez, a favor. Señor presidente, quiero informar que contamos con la siguiente votación. Tenemos 5 votos afirmativos y 2 abstenciones. Por tanto, ha sido aprobada la resolución en relación al único punto del orden del día. Una vez que se ha votado el orden del día, está la clausura de la presentación. Gracias por la presencia de los medios de comunicación, de los señores asambleístas, de los señores funcionarios, una buena tarde. Vamos a votar, señor presidente, señor alcalde. Se clausura la sesión 14 de 18 de 2023 del Consejo de la Legislativa. Una buena tarde para los señores asambleístas.